Bueno, pues muy Listo. buenos días. Confirmar que efectivamente tanto nuestra imagen y nuestra voz se está proyectando en forma correcta y procedemos efectivamente a agradecerles su presencia en esta apuesta nuestra sobre las plataformas y la transformación digital que hoy se ven respecto del SARLAF, que pues es una palabra que sin ser castiza se ha integrado a nuestro vocabulario. Ya yo creo que la Real Academia debiera incluirla en su diccionario, porque SARLAF se ha vuelto prácticamente no sería entre adjetivo y sustantivo, dadas sus acciones y su prevención, y cómo nosotros tenemos que utilizar la palabra en el diccionario común y corriente en nuestras conversaciones y comunicaciones. Hoy nos acompaña la ingeniera Liliana Mosquera, ingeniera con la cual tengo pues el gran orgullo de ser su amigo desde hace muchísimos años, que ha tenido una carrera profesional muy dilatada. El crecimiento de Oracle en Colombia, creo que ella es responsable en gran parte de esa penetración que tuvo en el mercado, y durante todos los años, pues con su visión nos ha iluminado respecto a lo que debe ocurrir en temas de tecnología. Me han pedido que haga esta introducción, y la introducción no va más allá de generar un poco de conciencia sobre lo que es la transformación digital y cómo nos va a afectar en el futuro. Esa transformación digital de la cual, así como el SARLAF, se ha vuelto una palabra común y un lugar común donde se generan una cantidad de mitos y se generan una cantidad de discursos, y tal vez más discursos que hechos y acciones. Y nosotros como protagonistas de esta sociedad, nosotros como los que estamos viviendo esta coyuntura de pandemia, de déficit fiscal, de para en la macroeconomía, donde el Producto Interno Bruto no crece más, donde efectivamente tenemos que reactivar la economía sobre las pymes, nosotros tenemos el protagonismo, cada uno de nosotros, de hacer que tengamos un mejor futuro, y la mejor forma de predecir el futuro es creándolo. Entonces, esta es una invitación para que efectivamente, desde la perspectiva del mañana, del futuro, de las oportunidades, nosotros visualicemos cómo cada uno de nuestras organizaciones financieras, desde nuestra empresa de seguros, nuestra empresa de banca, nosotros efectivamente estemos trabajando en acciones de innovación, en cambiar la cultura de nuestra organización, en hacer que la adopción digital y el descubrimiento de activos digitales ocurra desde nuestro propio vitrina y desde nuestro propio campo de acción, sin explicaciones. La mayoría de las veces es que no puedo, es que no tengo la plata, es que en mi organización esto es muy difícil, es que no tengo tiempo, como si el tiempo fuera una variable que pudiéramos modificar y no fuera un tema de manejar prioridades e importancias. Entonces es una invitación a decir, miren, existen ciertos valores y ciertas escalas en el mundo que nos han hecho replantearnos cómo estamos haciendo las cosas. Evidentemente el coronavirus, que tiene una muy linda fotografía de ese virus que nos ha tenido a todos encerrados durante muchísimo tiempo y que nos tiene contando muertos como nunca antes lo hicimos, nos ha hecho a todos replantearnos cómo estamos referente a los valores en la vida, de la importancia de la ciencia, de cuáles son efectivamente las necesidades que tenemos de consumo, y cómo, si yo soy un banco, ¿para qué importa tener muchas sucursales físicas si lo que importa es tener una experiencia digital de mis consumidores? Si yo soy una empresa de seguros, efectivamente necesito poder hacer que el trámite de la gestión de cualquiera de las pólizas que yo esté manejando sea una gestión simple, sencilla, que esté acorde a los temas legales y que ocurra. Entonces, bajo ese pensamiento, nos tenemos en la coyuntura de que tenemos que repensar todo lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo, para evaluar cuál es nuestra propuesta de valor. La propuesta de valor de las organizaciones y la transformación digital tienen una intrínseca unión, porque efectivamente yo tengo que poder establecer cuál es mi función en esta cadena productiva y qué es lo que yo propongo como solución, como servicio, como producto, para que efectivamente se satisfaga las necesidades.
Entonces tengo que poder determinar cómo puedo cambiar yo mi proposición de valor. ¿Cómo puedo entender las necesidades de mi ecosistema, de mis clientes, de mis proveedores? ¿Cómo puedo ser más efectivo? Tengo que cuestionarme si efectivamente ese proceso que teníamos previo es sujeto de mejora, y sujeto de mejora desde el punto de vista de la cultura, desde el punto de vista del liderazgo, desde el punto de vista de que en este momento los hábitos de consumo de todos nosotros han cambiado. Situaciones del delivery y poder de tener que estar comiendo en nuestras casas y que todo sea alguien que golpea nuestra puerta para traer un encargo que hicimos de un supermercado o que hicimos de un restaurante, o simplemente para firmar un documento donde uno dice, pero ¿cómo si ya hay firma digital? ¿Cómo si los documentos son inteligentes? Y hay un montón de procesos que son sujetos a mejora. Adicionalmente nos dicen, no, es que estas plataformas tienen inteligencia artificial y pueden predecir efectivamente cuáles son sus necesidades. ¿Cómo manejo yo mis relaciones con los clientes? ¿Cómo sé yo efectivamente predecir cuáles son las necesidades que ellos tienen? ¿Cómo está mi estructura de costos tal cual como era antes y cómo la tengo que plantear ahora? ¿Cómo está mi generación de ingresos? Todos estos ejercicios son cuestionamientos que deben hacerse todas las organizaciones, de peón a paje y de a general, porque efectivamente todas las organizaciones, por grandes que sean, los gobiernos, las empresas, las universidades, tienen que plantearse dónde generan el valor. ¿Dónde generan el valor los colegios cuando efectivamente la educación se está llevando en línea y puede estar produciendo resultados positivos? Es necesario replantearnos cómo estamos haciendo la educación o cómo la hicimos. No porque la anterior estuviera mal, es porque simplemente la conectividad, la movilidad, los devices, los teléfonos, nos cambian todo el ecosistema. Y entonces, ya para los que tenemos más años, cuando vimos el primer fax, encontramos que era una maravilla de máquina. Y resulta que hoy nos enfrentamos a que este solo aparato era antes una cámara de fotografía, un Walkman para escuchar música, era también el libro de notas para tomar apuntes, era donde yo manejaba toda mi agenda, era donde escribía, era mi máquina de escribir. Entonces, solamente en tamaño, piensen todos los aparatos que este teléfono reemplazó. Y ya desde esa perspectiva vean cómo nos cambió absolutamente todo. Y ese cambio efectivamente se ve impactado en todas las áreas de cómo diseño yo mi producto, cómo manejo mi data, cómo hago mi inversión, cómo hago mi mercado. El cambio es evidente, el problema es en la velocidad con que ocurre el cambio. Imagínense ustedes que cuando salieron los primeros carros a vapor tenían que ir precedidos por un señor con una bandera roja que decía que venía un auto con motor y sin caballo. Bueno, ahora estamos en viendo a ver cómo nuestras ciudades tienen devices con Internet de las cosas para poder interactuar con autos que son absolutamente autónomos y se pueden desplazar por nuestras calles y avenidas con mayor seguridad. Esa velocidad de los cambios es lo que nos hace pensar que esta ya es la industria 4.0 porque es digital, y hasta la industria 5.0 que es la economía circular, y que necesitamos poder entender cómo cambia. Evidentemente esta revolución no está ocurriendo en otra parte, está ocurriendo aquí y ahora, y nosotros tenemos que ver con ese desarrollo del país, cómo creamos valor en nuestras organizaciones y cómo impacta a nosotros los humanos que somos los usuarios de toda esta circunstancia. Entonces, necesitamos plantearnos efectivamente como humanos cuáles son nuestros nuevos devenires en referencia a mi adopción digital, mis activos digitales, y yo como me planteo. Hoy en día, si nosotros como usuarios no sabemos utilizar un WhatsApp o no sabemos manejar un Instagram, no sabemos manejar un Facebook, estamos quedándonos afuera de la velocidad con que los contenidos ocurren. Nosotros mismos necesitamos poder manejar en una forma omnicanal todos los puntos en que me comunico con mis clientes. La omnicanalidad, el manejo de los bots, el customer journey, son todas las necesidades que debe cubrir una organización para poder tener un manejo masivo y un análisis de sus datos, porque evidentemente necesito poder tener
el impacto que se tiene sobre todos los trabajos de los empleos que se tienen hoy en día, los roles, los perfiles, las tareas que se tienen, y esto generar una disrupción empresarial que no genere una gran desigualdad y una segmentación de sociedad como la que hoy tenemos. Entonces, necesitamos tener políticas de inclusión. No podemos tener un tipo de servicio para cierta parte de la población y otro para poblaciones rurales o poblaciones. Imaginen un niño que no tenga acceso a Google o que no tenga acceso a Wikipedia, que no sepa cómo manejar un Office o no sepa cómo manejar una planilla de cálculo, contra un niño que crece contra una PlayStation que sabe manejarse en mapas de 3D. Estamos creando una población con demasiadas diferencias, y esas diferencias de sociedad de la información necesitamos abordarlas con políticas públicas y con compromiso de la academia, compromiso de la empresa privada, para que todos como sociedad podamos llegar a hacer ese cambio cultural, que es lo que más se presenta. Entonces, cuando hablamos de transformación digital, quiero que piensen en el liderazgo. Y el liderazgo no se debe entender como que el liderazgo es un problema de los jefes. El liderazgo ocurre cuando hay jefes y colaboradores. Y entre esos se crea una situación y tareas para ejecutarse donde efectivamente puede haber delegación, puede haber apoyo. Lo que les quiero decir es que el liderazgo está con todos nosotros. El liderazgo se genera con confianza, con crear redes, con crear vínculos, y esos vínculos se refuerzan evidentemente desde el punto de vista digital. También se tiene que pensar en una estrategia digital. Se tiene que pensar que los procesos sufren una eficiencia clarísima producto de su gestión. Bajo esa perspectiva, entonces, no nos queda otro tema que descubrir, colaborar, tener las instancias para que en nuestra empresa efectivamente podamos reinventar ese modelo de negocios y poder adoptar las nuevas tecnologías. Y ese camino, pues evidentemente empieza, como todas las grandes marchas, con un primer paso. La pregunta hoy es: ¿qué estamos esperando para empezar a que la transformación digital ocurra en mi organización? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Cuáles son las fases? ¿Cuál es el camino? ¿Qué es lo que esperamos? ¿A quién le pido ayuda para que me guíe? ¿Cómo descubro yo mis activos digitales? Cuando hablan de activo digital, ¿de qué están hablando? Cuando hablan de experiencia digital, ¿qué es lo que tienen? Y todo ese camino es lo que nos va a llevar a poder generar esa transformación para podernos saber en un mapa dónde estamos parados. ¿Cómo es nuestra organización? ¿Cuáles son las barreras para que esto ocurra? La primera barrera casi siempre es presupuesto, porque todo el mundo en las organizaciones dice: no, aquí no hay plata para hacer eso, ¿cierto? Y entonces dice: ¿por qué? No, es que es muy costoso. Y ahí uno dice: ¿alguien calculó el costo de no cambiar? El costo puede ser dejar de existir. Y en un proceso evolutivo, como Darwin ya nos enseñó hace tiempos, pues los dinosaurios se extinguen. Entonces, cuando la respuesta es que no hay presupuesto para eso, la pregunta es: ¿y para qué sí? Para tratar de luchar por un modelo de negocios que prácticamente está declarado a extinguirse. Los ejemplos de eso están en todas partes. Todos sabemos que los señores de Blockbuster le dijeron a los de Netflix que, que no les parecía un buen negocio el streaming. Hoy en día todo el retail sufre las consecuencias de que efectivamente los moles dejaron de tener la convocatoria de las personas, y el consumo del e-commerce hace que efectivamente todo el mundo tenga una oferta eliminando intermediarios. Si efectivamente yo no elimino intermediarios en mi cadena de valor a través de lo que me permiten las tecnologías, pues yo no estoy viendo claridad en cómo tengo que hacer esto. Entonces, no permitan que en sus organizaciones o si ustedes son los dueños de las mismas, que el tema del presupuesto sea una barrera para que su organización efectivamente inicie este camino. Y inicie este camino dejándole que sus propios colaboradores, sus empleados, tengan la oportunidad de generar nuevas ideas, y esas nuevas ideas tengan el espacio y el impulso de la organización para que ocurran. El cambio muchas de las veces de la mejor forma ocurre de adentro, porque uno de los mayores activos que tiene la organización son los humanos que la conforman, y esos humanos son los que deben llegar con la claridad de la transformación y el cambio. Y si el primer activo son los humanos, el segundo son los datos. La importancia de tener datos adecuados para poder tomar decisiones es fundamental. Y cuando estamos hablando de que Big Data,
analytics, data science, es la forma de poder manejar el proceso de decisiones. Estamos hablando muy en serio, porque cuando estamos hablando de que las máquinas aprenden y hay machine learning y hay IoT, estamos hablando de un cambio de transformación que requiere sin duda una nueva perspectiva como la que estamos mostrando hoy en un nuevo ecosistema, donde Liliana nos va a mostrar la nueva plataforma para poder utilizar el SARLAF en forma digital y agilizar todos los procesos y hacerlos más eficientes para todas las empresas que los puedan utilizar como un outsourcing del servicio. Y esto seguramente aspiramos que sea un unicornio en lo que se llama los InsurTech y los FinTech, donde nosotros hemos llevado un protagonismo muy alto y donde esa cultura organizacional, esos datos, esa tecnología, permita una innovación abierta y permita que la estrategia del negocio esté integrada y orientada hacia lo digital y a la nueva propuesta con un nuevo modelo operativo. Aquí estamos mostrándoles parte de lo que es el marco y el modelo de madurez digital que nosotros estamos expandiendo. Lo estamos haciendo con la CEPAL en Centroamérica, lo estamos haciendo con el Ministerio de Turismo en Centroamérica, tenemos iniciativas para hacerlas en Colombia, y es generar asociatividad en las pymes y poder trabajar con ellos este ejercicio de nuevas estrategias, nuevo modelo de operación, un enfoque directo al cliente, centrado en el cliente, denominado Customer Centric, un espacio claro para la innovación, la investigación y el desarrollo, el cambio cultural que se requiere, un manejo de los datos adecuado y una tecnología. Con este framework espero haber dado una introducción correcta. Me pasé 3 minutos, les pido 1000 disculpas. Liliana, el podio es todo tuyo. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Luis, por la introducción. Creo que fue muy valioso y muy amplio, cubriendo distintas necesidades que tiene hoy todas las industrias, todas las compañías. Vamos a entrar ahora a hablar ya específicamente de un activo digital, conectando con lo que tú vienes hablando, una solución que hemos desarrollado y que creemos va a dar mucho valor a las industrias, no solo de seguros. Hoy voy a hablar un poco pues orientado al tema de seguros, donde está hoy ya completamente configurada nuestra solución, pero que básicamente es una herramienta que nos permite manejar nuestro proceso de conocimiento de nuestro cliente y mejorar estos procesos de lavado de activos y financiación de terrorismo que hoy son importantes para muchas industrias, no solo las reguladas como el sector de seguros y el financiero, sino en general para todas las industrias. Voy a poner mi presentación para empezar a contarles ya en más detalle de qué se trata esta aplicación que queremos hoy mostrarles, esta plataforma. Voy a hablar muy corto sobre quiénes somos. Pues Syntec es una empresa nueva, entonces darles simplemente un marco y ya entrar en detalle de las necesidades que hemos visto en la industria, la plataforma, mostrarles cómo funciona la plataforma. Voy a entrar y hacer un pequeño ejemplo para que ya la vayan conociendo y luego podamos en cada uno de los casos de sus empresas pues entrar a analizar cómo sería la solución para ustedes. Entonces, Syntec es una empresa que nace el año pasado, más o menos a mediados de año, antes de que ocurrieran todos estos temas de pandemia, pero ya viendo cómo esa necesidad de soluciones digitales para apoyar los procesos de negocio, pues incluso antes de pandemia eran importantes, pero ahora en la pandemia hemos visto aún más la necesidad de contar con este tipo de soluciones para darle continuidad a nuestros procesos de negocios, para facilitarle la vida a nuestro cliente y para que finalmente no se frenen nuestras ventas, que es lo que todo el mundo está tratando hoy de mantener sus negocios a flote. Entonces nacemos con la idea de ser una InsurTech. Digo inicialmente soluciones para el sector de seguros en temas de tecnología, donde vemos que hay una necesidad importante, donde ha habido algunos avances. Las aseguradoras, obviamente las grandes aseguradoras tienen todo un camino hacia la transformación digital, pero vemos un sector de intermediarios, un sector medio, donde necesita todavía algo de ayuda, y creo que hay oportunidades de hacer este cambio hacia las soluciones digitales y aprovechar la tecnología en función de nuestros negocios.
Entonces empezamos a evaluar soluciones que fueran una necesidad en esta industria y encontramos el SARLAF como una primera gran necesidad de este ecosistema asegurador. Llámese aseguradoras, intermediarios y mi cliente final, donde necesitamos que los procesos fluyan dentro de todo este ecosistema, y encontrábamos en SARLAF ese cuello de botella que muchas veces frena los negocios para poder emitir mi póliza, hablando pues específicamente del mundo de seguros, porque es un requisito normativo. Entonces, en este caso, sí o sí hay que cumplir con este requisito. Iniciamos el proceso de entendimiento de las necesidades del mercado, desarrollo de nuestra plataforma y empezar a trabajar también con las aseguradoras para ver que fuera un proceso avalado por estas aseguradoras para poder ofrecer nuestra solución en el mercado. Muchas aseguradoras, como lo saben en el sector asegurador, ya vienen trabajando con este tipo de soluciones, específicamente en el tema de SARLAF, de tener una solución digital que es hoy propietaria de cada una de las aseguradoras, pero lo que queremos darle es a ese intermediario o ese ecosistema el empoderamiento en tener la solución y la información de sus clientes, sino que sea el cliente de la aseguradora, porque finalmente es el cliente del intermediario, hablando específicamente en el tema de seguro. Y venimos trabajando en otras soluciones adicionales, una solución para la gestión de intermediarios, donde puedan manejar todo el ciclo de vida de su póliza. Entonces son soluciones, vamos a ver, modernas, basadas en la nube, aprovechando todos estos temas de tecnología, pues que hacen que se faciliten mucho más los procesos, donde no tengamos que hacer grandes inversiones en infraestructura o en software, sino simplemente tener un servicio que podamos usar muy rápidamente en nuestras organizaciones. Entonces, esto es una solución, simplemente contarles un poquito que venimos trabajando en esta otra solución. Ya entrando un poco en materia, porque vimos la necesidad de construir una solución, aunque ya hubiera algunas soluciones puntuales para este tema de SARLAF, que se había dado ya algunos pasos en que los formularios estuvieran disponibles para hacerlos digitalmente, pero siempre había que imprimir, firmar la huella, enviar el documento, recogerlo, y siempre, como digo, ese cuello de botella, múltiples reprocesos porque se llenaba mal, porque el cliente no sabe cómo llenarlo, porque no tiene una ayuda para llenarlo. Entonces, esto complejiza aún más los procesos y hace que no podamos cerrar rápidamente nuestros negocios, hablando del sector seguros, pero es una necesidad que hay en otros sectores, en el sector financiero, es otra necesidad por norma, pero hay otros sectores que simplemente quieren empezar a conocer más a sus clientes, manejar los temas de riesgos para saber yo con quién estoy contratando, sea un cliente, sea un proveedor. Entonces, no es solo una solución que aplique específicamente para el sector asegurador, sino para los clientes que quieren mejorar sus procesos de conocimiento del cliente, manejar sus riesgos de no contratar con alguien que pueda tener algún problema desde el punto de vista legal. Entonces dijimos, bueno, ¿cómo damos una plataforma que sea de fácil acceso, que puedan trabajar este sector de intermediarios, que no tenga que estar amarrado simplemente a la aseguradora y que tenga que usar esa plataforma y que al final la aseguradora es la que se queda con la información del cliente, sino que sea un proceso mío como intermediario de conocimiento de mi cliente y de prevención, que no sea simplemente el requisito de llenar el papel y enviarlo, sino que empiece a ser un tema de conocimiento y de análisis de la información y de conocimiento y de proyección también. Si yo conozco mejor mi cliente, pues puedo ofrecerle hacia adelante otras soluciones, otros productos que puedan hacer que crezca mi portafolio y mis ingresos. Entonces, hemos creado la solución, como vamos a ver, es una plataforma en el modelo software como servicio, es decir, nosotros no licenciamos, no vendemos un software, sino que ofrecemos un servicio que las empresas pueden contratar y acceder de una forma rápida, de una forma flexible, que permite además que nos adaptemos a las necesidades específicas de cada uno de los clientes, haciendo una solución pues, que sea muy parametrizable y que al final permita que se dé agilidad en este proceso que estamos hablando, que para los que son pues, muy conocedores del mundo de los seguros saben que siempre era un tema de cuello de botella en muchas oportunidades. Entonces, una solución que trabajamos para que cumpla con la normatividad existente, pero también parte de nuestra propuesta de valor es mantener esa solución actualizada a los cambios normativos. Sabemos que
la super y las distintas entidades gubernamentales pues están haciendo mejoras, cambios en los procesos. Ese es nuestro compromiso, mantener al día en temas legales nuestra solución y poder dar una visibilidad de este proceso, que es un proceso, digamos, sencillo y puntual, pero que agrega mucho valor en todo el flujo del negocio y que, como digo, muchas veces puede frenar el cierre de un negocio por no tener la información a tiempo y no tenerla correctamente diligenciada. Entonces me permite tener una visibilidad del proceso en todo momento, hacer una trazabilidad de la información, porque es muy importante, estamos manejando información muy sensible y tenemos que tener claridad que esto cumple con las normas y que se está recibiendo la información adecuada y que exige la ley. Es una solución que me permite no solo diligenciar y tener digitalmente la información de mi cliente, sino convertirlo en un repositorio de documentación donde yo pueda allí no solo manejar y contener el PDF del SARLAB, del documento de conocimiento del cliente, sino tener los documentos anexos que yo necesite en mi proceso de negocio y que le voy a pedir al cliente en un momento. Ya lo mencioné, es una solución parametrizable que podemos adaptar los flujos de proceso, los formatos, está todo muy adecuado para que cumpla las necesidades específicas de cada cliente. Como digo, hoy lo tenemos muy ajustado para el sector asegurador, pero es algo que podemos llevar a otros sectores de una manera pues, muy fácil. Básicamente la plataforma que maneja cómo son los flujos, los pasos en el flujo del proceso, lo vamos a ver ahora pues en vivo, pero básicamente lo que me permite es a través de la plataforma hacer una solicitud electrónica a mi cliente final, llámese el tomador de la póliza, voy a hablar en términos de los seguros, donde yo como intermediario o como aseguradora simplemente registro unos datos básicos de mi cliente y le envío a través del correo electrónico un link para que él se conecte a la misma plataforma. Entonces aquí una gran ventaja es que todo el ecosistema está trabajando sobre una misma plataforma, estamos viendo todos la misma información para que no haya duplicidad de información, para que no es que yo estoy viendo una cosa y el cliente está viendo otra, no, todos estamos viendo la misma información. Entonces este intermediario le envía a su cliente final, el tomador, este link para que él pueda entrar a la plataforma en el momento que lo crea conveniente. Entonces, otro tema, cómo ayudarle a mi cliente y facilitarle el proceso a mi cliente final. Entonces, el cliente final recibe una notificación donde él en cualquier momento que tenga oportunidad puede entrar a la plataforma para diligenciar la información que se requiere. Es una plataforma al estar en la nube, disponible 7x24. Entonces, el cliente a las 10 de la noche es que tiene oportunidad de entrar a hacer este proceso perfectamente. Entra a diligenciar la información, a subir los documentos que se le hayan solicitado y hacer el proceso que agrega un poco más de valor en nuestra solución, a diferencia de simplemente tener digitalizado el formulario, y es poder hacer el proceso de firma electrónica. Es decir, que yo pueda hacer un proceso de validación de identidad de la persona que está llenando el documento a través de los procesos que vamos a ver más adelante, que la ley me exige 2 procesos mínimos de validación de identidad de esta persona para que una firma electrónica sea válida. Entonces, hacemos el proceso en línea de validación de identidad del cliente y firma electrónica del documento. Ahí sabemos, específicamente en el sector asegurador, no termina todavía el proceso completo porque hay que hacer una entrevista al cliente, una verificación de la información, verificación de los documentos y una verificación final, que son pasos que también se registran en el documento. Y en ese momento ya se genera un documento final con firma electrónica con toda la traza de quién hizo qué, en qué momento se llenó la información por parte del cliente, en qué momento firmó, quién hizo la entrevista, quién revisó, con toda la traza, como digo, requerida por la ley y con una firma digital que estampamos nosotros como garantía del proceso. Es una firma digital avalada por Certicámara hoy aquí en Colombia. Aquí ya, este es el PDF que nosotros perfectamente podemos enviar a una aseguradora o que vamos a almacenar como prueba del conocimiento de nuestro cliente, como prueba de que se hizo esta evaluación de riesgo de nuestro cliente y tomar distintas acciones con la información que recibimos. Y estamos trabajando en un siguiente paso ya para hacer una integración automática para envío específicamente a las aseguradoras. Es decir, una vez yo ya tenga mi documento y tenga los datos de mi cliente, puedo conectarme
con las distintas aseguradoras para enviarle automáticamente la información. Y lo importante es que la información es de ustedes, como dueño del cliente, llamémoslo así, tengo la información de mi cliente digitalizada, tengo los documentos, tengo todos los datos, simplemente le envío a la aseguradora en el momento final la información que se requiere. Para verlo un poco de manera gráfica, cómo son estos pasos, quién hace qué en la plataforma, y lo vamos a ver en un ejemplo sencillo. El intermediario, en este caso, es el usuario de la plataforma. Ingresa, obviamente, con sus claves, sus usuarios. Aquí hay un proceso de seguridad que quiero mencionarlo de paso muy importante, donde el cliente es el dueño de esa información, nadie más va a tener acceso a la información de cada cliente. Él entra con sus usuarios y sus claves registradas para hacer el registro de la información que requiero del cliente al que le voy a hacer la solicitud. Lleno unos datos básicos, muy importante. Nosotros, como intermediarios, ya tenemos de nuestro cliente seguramente mucha información. No le vamos a volver a pedir los datos porque aquí queremos que la experiencia para el cliente final pues sea muy amigable también y muy rápida y muy enriquecedora. Entonces yo voy a hacer un prellenado de la información que ya conozco de mi cliente, como hoy en día hacen muchos intermediarios que en el documento físico pues llenan muchos datos que ya tienen del cliente y se lo envían prellenado. Lo mismo vamos a hacer acá. Vamos a prellenar la información que tengamos del cliente y simplemente le vamos a enviar este correo electrónico a través del cual él se va a poder conectar a la plataforma. El cliente recibe esta notificación en su correo y en el momento que sea conveniente para él, va a ingresar a la plataforma. Yo le voy a dar las instrucciones claramente de lo que él debe hacer, qué documentos debe tener listos para poder subir a la plataforma. Va a entrar un primer paso muy importante, todos estos temas de habeas data, que son hoy requisito para todas las compañías. Entonces él hace una autorización de este tratamiento de datos, muy importante que nos quede toda esta traza también dentro de la plataforma, y va a entrar al documento, va a recibir el formulario con la información que ya venga diligenciada. Él va a completar lo que haga falta, actualizar la información que esté desactualizada, si es un proceso de renovación aún más sencillo porque solo tiene que cambiar lo que haya variado del año anterior. Sube los documentos que se le hayan solicitado de forma sencilla a la plataforma y allí viene el proceso de validación de identidad. Como les decía, por ley necesitamos hacer al menos 2 procesos de validación. Nosotros tenemos configurados 3 procesos dentro de la plataforma. Para esto estamos conectados en línea con un buró de información que nos provee todos los datos que requerimos para esta validación. Hacemos una primera validación con la información del documento de identidad del cliente. Entonces, a las bases de datos de nuestro proveedor viaja la información del número de documento, tipo de documento, fecha de expedición de ese documento y apellido. Estos datos deben coincidir. Va a las bases de datos que están conectadas a registraduría y validamos que sea una cédula válida, que todos los datos coincidan, que no tenga ningún problema allí registrado. Si pasa esta primera validación, viene una siguiente validación que es a través de la generación de un código que conocemos como OTP, un código de un uso. Son estos códigos que conocemos en muchas aplicaciones financieras, que es un código que llega a nuestro celular registrado en el buró de información. El cliente tiene un tiempo límite para registrar este código, él lo registra y allí ya queda validada su información. Hemos cumplido estos 2 procesos. Si por alguna razón no le llega el código porque recientemente cambió su celular, por la razón que sea, no tiene conexión en ese momento su celular, básicamente se van a desplegar las preguntas que llamamos preguntas retos. Son preguntas que vienen desde nuestro proveedor de bases de datos, son preguntas que también son muy usadas en aplicaciones, sobre todo en el sector financiero. Son preguntas financieras, demográficas, donde le decimos, usted conoce una de estas direcciones, ha tenido cuenta en estos bancos. Es información que solo el dueño de la información la puede conocer. Él responde el cuestionario. Si lo responde afirmativamente, termina su proceso de validación y allí ya el cliente termina su parte con su firma electrónica. Como no ha culminado el proceso, no es que haya cliente imprima su PDF, no, faltan unos pasos, pero el cliente ya termina y recibe la notificación de que ha terminado ya su proceso. Hacia adelante queremos implementar otros temas, otras formas de validación, temas de biometría, de blockchain para seguridad. Estamos trabajando, obviamente, en aprovechar la tecnología para mejorar estos procesos de validación. Una vez el cliente ha terminado su parte, el cliente final,
el intermediario o el usuario que envió la solicitud recibe una notificación y sabe que ya el cliente terminó, entonces va a entrar a hacer los procesos adicionales que particularmente en el sector asegurador se requiere. Y es, por un lado, verificar que la información se llenó correctamente, que se llenaron todos los campos, que se anexaron los documentos requeridos para el proceso y se hace un proceso de entrevista con el cliente adicional para validar que él llenó, para aclarar cualquier inquietud en el documento y estampar y registrar en la aplicación esta información de la entrevista. Luego viene un proceso de verificación final. Normalmente son usuarios distintos dentro de las compañías que van haciendo estas validaciones y aprobaciones para que queden correctamente hechas. Esta verificación final, muchas veces en los intermediarios aseguradoras hay una figura que es el oficial de cumplimiento, la persona de riesgos. Él verifica todo el proceso, que esté completamente llena la información, documentos anexos y allí da el cierre al proceso con esta verificación final. En ese momento ya se estampa la firma electrónica de todo el proceso, de todos los diferentes actores y nuestra firma digital avalando todo el proceso. Durante todo este proceso podemos generar alertas, obviamente distintos temas que nos llamen la atención o que sean parte de nuestro proceso de análisis de riesgo. Si requiero que esto vaya a una revisión adicional por un oficial de cumplimiento dentro de mi empresa, dentro de la aseguradora, todos esos procesos de alerta también se pueden configurar porque esa es la idea, que se convierta en una herramienta de gestión, no solo, como digo, de llenar el requisito y el check de que ya hice el documento SARLAB, sino que haya un análisis realmente de conocimiento de mi cliente. Este es el proceso como normalmente lo manejamos, como digo, en el sector asegurador, por eso hablamos tanto de cliente intermediario, aseguradora. Como digo, se puede adaptar a otras industrias que tengan estos procesos dentro de su organización y estos procesos los podemos configurar. Hoy tenemos, digamos, un proceso estándar donde obviamente hay que hacer una entrevista, donde hay que hacer una verificación, que son los pasos que lleva el proceso, pero lo podemos adaptar a las necesidades. Tenemos posibilidad de incluir en el proceso, por ejemplo, el consulta de listas restrictivas, que es una validación también muy importante. Hablábamos que el cliente no esté en lista Clinton, en listas de la policía, fiscalía, bueno, tenemos servicios de muchas listas que podemos conectar en la aplicación. Entonces son distintos servicios que ofrecemos que podemos ir conectando en el flujo de proceso de acuerdo a los requerimientos que tenga nuestro cliente para hacer su proceso muy completo. Entonces, básicamente vamos a entrar ahora para ver la plataforma, pero lo que vemos una vez ingresamos es un tablero de control. Lo que queremos es que tengamos allí visibilidad de todos los procesos que yo estoy tramitando en un momento con mi cliente, en qué fase está, si ya lo llenó, si lo firmó, si no lo ha llenado, por qué. Entonces, tomar acciones para que no se frene nuestro proceso de negocios y sobre todo ser muy proactivos. Es decir, cuando yo ya estoy empezando a hacer una cotización con un cliente, no me voy a esperar a estar cerrando el proceso, sino que yo lanzo este proceso previamente para que cuando yo termine y ya necesite el documento, tengo todo ya adelantado. Entonces aquí puedo ir viendo en qué fase del proceso estoy. La herramienta pues ayuda con distintas, lo manejamos a través de iconos para que sea mucho más amigable de ver si está en verde, es que ya terminé, el estado de cada uno de los documentos en que está, si está confirmado, más tener todos los documentos allí disponibles. Igualmente es una plataforma muy abierta que yo puedo conectar de entrada y de salida con distintas aplicaciones, porque claramente esto es una fase de los procesos de negocio, entonces lo que queremos es que el proceso fluya de la manera más transparente, entonces podemos conectarnos con sus aplicaciones core para que de entrada recibamos información del cliente, de salida podamos enviarles todos los datos actualizados a sus aplicaciones core. Entonces esto es un proceso también que hacemos en nuestras fases de análisis y configuración con cada uno de nuestros clientes para que sea lo más transparente tanto para los usuarios como para el cliente final. Como digo, apoye en todo el proceso. Al final, entonces vamos a tener un formulario, este es el formulario estándar de la industria aseguradora, donde tenemos todos los datos diligenciados, datos que hemos ayudado, como vamos a ver, a llenar al cliente porque los campos tienen ayudas para que se diligencie correctamente y disminuyamos los errores y los reprocesos que también son muy comunes. Y al final tenemos este documento firmado digitalmente, que es el que ya nosotros vamos a tener almacenado en nuestra plataforma, pero podemos enviar a los diferentes actores para culminar el proceso. Acá voy a entrar, así muy rápidamente, a mostrarles un ejemplo de cómo funciona la plataforma, esperando que todo nos fluya muy bien.
Básicamente, como digo, no necesitamos sino Internet. Es un servicio que nosotros ofrecemos a nuestros clientes, donde les damos acceso a la plataforma y a los distintos procesos que hemos configurado. Entonces, acá desde cualquier navegador, yo voy a entrar a un link que tenemos acá. De paso les cuento sobre temas de tecnología, no voy a entrar en profundidad, pero estamos sobre plataforma Azure de Microsoft, que nos da pues toda la confiabilidad y seguridad que requiere este tipo de soluciones. Entonces yo aquí voy a hacer el papel de un intermediario que tengo acceso a la plataforma. Voy a entrar con mi usuario y mi clave a la plataforma que está configurada específicamente para mi compañía. No es una plataforma estándar, sino que está configurada adecuadamente. Tengo distintas formas y filtros aquí para consultar la información. Aquí simplemente voy a mirar, bueno, qué procesos he realizado este mes, que tengo aquí pendiente con mis clientes. Este está en autorización aprobada, pero no lo ha llenado. Todos estos están confirmados. Esto es una instancia de prueba que yo tengo, por lo que van a ver que el cliente muchas veces soy yo. Y aquí vamos viendo todas las fases del proceso. Este ya pasó por verificación de documentos, por entrevista, por confirmación. Perfecto, es un SARLAF que yo ya tengo confirmado, donde yo tengo aquí la información de mi cliente, todos los documentos que le he pedido y toda la información detallada. Igual yo puedo exportar la información si quisiera Excel, que sigue siendo una herramienta de análisis que nos apoya en nuestros negocios. Puedo hacer cargas masivas de la información. Como vamos a ver el ejemplo, yo lo voy a hacer hoy de manera manual, registrar los datos de mi cliente, pero yo puedo hacer una carga masiva de la información de todos mis clientes y disparar los procesos, por ejemplo, en un tema de renovación de SARLAF, yo lanzo de manera automática los procesos. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Aquí de paso, pues les voy contando algunas características. Podemos manejar el proceso tanto para persona jurídica como para persona natural. En una persona jurídica sabemos que el que firma normalmente es el representante legal, el principal o el suplente. De esta persona es que vamos a hacer la validación de identidad en el momento de la firma. Entonces yo aquí lleno los datos básicos, razón social, su NIP, el nombre del representante legal, su documento de identidad y el correo al que le vamos a enviar el link para que él pueda entrar a la plataforma, y sabemos que probablemente él no es el que lo va a llenar, porque el representante legal pues, tendrá otras funciones. Va a haber un diligenciador a quien le vamos a enviar la primera parte del proceso para que lo diligencie, lo llene, y cuando ya esté listo, simplemente entra el representante legal a la misma plataforma, hace sus procesos de validación y los procesos de firma electrónica. Para el ejemplo vamos a hacer persona natural, porque va a ser un ejemplo pues, con mis datos para que veamos cómo funciona toda la plataforma. Entonces simplemente hago un registro de los datos básicos del cliente, su nombre, su documento de identidad, el correo al que le vamos a enviar la información para que él pueda hacer el diligenciamiento, los datos básicos de su teléfono. Entonces vamos a registrar la información de este SARLAF. Aquí entonces me va a decir qué documentos le voy a pedir. Todo esto se puede dejar parametrizado para que no tenga que preguntarme en cada proceso qué documentos. Si yo ya sé que a la persona natural siempre le pido estos documentos, los he parametrizado, a la persona jurídica estos documentos. Para el ejemplo vamos a ver todo el detalle. Aquí me dice, ya existe un formulario, muy importante. Si yo soy un intermediario o una compañía que está usando la plataforma y ya tengo este proceso hecho con mi cliente, pues no lo voy a volver a hacer, simplemente lo busco y ya tengo la información. Para el ejemplo, pues lo voy a volver a hacer para que veamos cómo funciona todo el proceso. Simplemente registro la información de mi cliente y aquí puedo hacer un proceso de prellenado de la información. Como digo, puede ser manual o automático también. Cargar información que yo ya tenga de mi cliente o de manera manual. Voy a hacer el ejemplo, llenar los datos que yo conozco de mi cliente para no volver a pedirle unos datos que yo ya sé que tengo. Vamos a hacer un proceso de vinculación. Como digo, este es el formulario estándar de fase cola de la industria que tenemos hoy configurado para el ejemplo, pero puede ser un formulario configurado de acuerdo a sus necesidades. Podemos agregar un campo adicional porque quiero aprovechar y pedirle esta otra información a mi cliente. Ya que lo tengo allí, pues aprovechemos y pidamos esta información. Llenamos acá todos los datos que me pide el formulario. Ok, no, este dato no lo voy a llenar a propósito. Lo que aquí estoy haciendo es un
prellenado de la información que yo simplemente conozco de mi cliente. Entonces, pongamos que yo sé que nació en Bogotá, que su ciudadanía es colombiana, que no tiene otra nacionalidad para el caso, él está en Bogotá, no sé, los datos que yo conozca de mi cliente, sé que es ingeniera, que es la gerente de Sintec. Listo. Para el ejemplo, va a decir no tengo más datos, yo podría a través de este botón prellenar información, como digo, sea de mis bases de datos o sea de bases de datos externas. Ofrecemos un servicio a través de nuestro buro de información, también de rellenado de algunos datos del cliente. Entonces aquí le vamos a dar guardar la información. Listo, perfecto, ya llené los datos que tengo de mi cliente. Entonces vamos ahora a hacer el envío. Acá vemos que se van habilitando en verde los botones. Hay ayudas, digamos, para que para el usuario sea más fácil también todo el proceso. Le vamos a enviar al cliente al correo la notificación para que haga su proceso. Hasta aquí, digamos, el primer paso que hace el intermediario o el usuario de la aplicación. Ahora yo me voy a convertir en el cliente final, o sea, en el tomador que necesito diligenciar el proceso de Salad. Voy a entrar a mi correo y allí entonces tengo una notificación. Todos estos temas se parametrizan, se configuran para que obviamente quede todo en nombre del cliente que es usuario de la plataforma. Yo recibo, dice, encontrar un link para llenar su información. Tenga a mano estos documentos. Bueno, aquí le vamos a dar todas las instrucciones al cliente para que sea un proceso muy sencillo. Aquí siempre pensamos en la experiencia del cliente, para él sea algo más fácil que lo que hacía incluso en el papel. Entonces acá le da clic a su nombre y él va a ir a la plataforma a donde lo hemos enviado para que llene los datos. Entonces, en este momento, como vemos, sin ningún usuario, ni clave, ni contraseña, simplemente por temas de seguridad, si le vamos a decir diligencie su documento de identidad, pues para validar que sí sea la persona, si por alguna razón alguien entra a su correo de alguna forma, entonces que no tenga acceso a sus datos personales. Importante, les decía, cláusula de autorización. Estamos tratando datos muy sensibles del cliente, entonces él debe aceptar nuestra cláusula, que es la cláusula del cliente personalizada. Le vamos a dar a aceptar. Si él debe rechazar, pues no puede continuar el proceso. Todo esto nos va quedando una traza de todo el proceso para temas de auditoría que en algún momento podamos tener, sobre todo por las entidades vigiladas. Entonces, como vemos, ya viene lleno la información que previamente el intermediario, el usuario de la plataforma le había ayudado a llenar. Entonces aquí, como vemos, los campos nos ayudan en el proceso de diligenciamiento, el formato, lo que es fecha, pues debe ser una fecha, lo que es número debe ser número. Aquí muy importante que estos datos pues sean ciertos, porque vamos a hacer todo el proceso de validación de identidad. Estos datos van a ir, esto está mal, por ejemplo, pues, en lugar de expedición no es Bahía Solano, entonces vamos a hacer la corrección, es de Bogotá, fecha de nacimiento, vamos a poner datos. Okay, todo lo que esté en rojo lo vamos a llenar para el ejemplo, y porque pues así pues, yo configuro qué datos son obligatorios para que no me quede datos en blanco, que eso es muy importante, y no tener reprocesos ni devoluciones porque me falta algún dato. Código SIU, tenemos listas de valores en todos estos temas para ayudarle al cliente a que se diligencie. Muchas veces uno no se sabe el SIU, no sé qué, pero tiene una guía que soy asalariado, lo puedo buscar por esas ayudas. Vamos a llenar los datos básicos. Acá tenemos, como digo, listas de valores, todos asociados. Los que no sean obligatorios, pues no se llena o simplemente aplica. La parte de ingresos, los números, yo no puedo aquí poner letras, sino realmente llenar la información como debe ser para que el proceso, como digo, fluya y no tengamos devoluciones. Vamos a llenar acá los datos. Nos calculan los datos automáticamente. No tengo, o vamos a poner que sí. Tengo otros ingresos. ¿Qué concepto? Vamos a poner arriendos. Llenamos toda esa información. Como digo, pues este formulario está adaptado a los requisitos
de ley, a los formularios estándar de la industria. Y todos estos temas de ayuda, por ejemplo, si soy una persona públicamente expuesta y entonces pongo que sí, yo puedo adaptar y hacer este flujo, estas alertas, decirle, bueno, este formulario tiene que pasar por una revisión adicional porque usted es una persona públicamente expuesta y además debe llenarme todos estos datos que son obligatorios. Pero si yo le digo, no, realmente yo no soy una persona públicamente expuesta, ni tengo vínculos, no manejo recursos públicos, no tengo obligaciones en otros países, si pusiera así, lo mismo, se me van a habilitar los campos. Vamos a hacerlo rápido para poder acabar el ejemplo y quedamos completo, que veo que el tiempo está corriendo. El tiempo en televisión es oro, como dicen. Igual vamos a llenar, no tengo operaciones en moneda extranjera. Si dijera que sí tengo productos, debo llenar toda la información. Aquí son ayudas para que este formulario nos quede correctamente lleno y con toda la información que requiero en el proceso. Perfecto, ya el cliente llenó, va a llenar, a guardar la información. El formulario, perfecto, se guardó ya la información. Vamos al siguiente paso, que es subir los documentos. Aquí ya está en verde, va al siguiente paso que se va habilitando en amarillo. Listo, debo subir mi documento de identidad, que fue el documento que me pidieron. Voy a entrar acá, a buscar entonces mi cédula. Para subirla, perfecto. Esto pues obviamente viene configurados, tamaños que yo puedo subir de documentos. No antes un documento es fácil, pero si fueran muchos documentos yo puedo subirlos todos en una sola plataforma. Perfecto, ya subí mi documento o los documentos que me fueron solicitados y ya me queda solo el paso final. Revisamos, todo está lleno, completo. Listo el paso de subir y vamos a hacer el proceso de firma electrónica. Acá tengo mis botones para hacer la firma y ahora vamos a hacer ese proceso. De todas formas, como un plan B y siempre porque por cualquier razón no llegó el correo, no pude contestar, no llegó el código, no pude contestar el formulario, pues que yo pueda hacer una firma manual. Imprimo el documento, firmo, huella, escaneo y lo subo a la plataforma con la ventaja de tener pues toda la información digitalizada y simplemente el PDF como un soporte en mi proceso. El objetivo es hacer firma electrónica porque es mucho más rápido. Cuando yo dé clic y se dispara el proceso de validación de cédula, si yo tuviera algún dato ahí mal, se frena el proceso. Si pasa ese proceso, simplemente viene la generación del código de OTP. Listo, pasó mi validación y entonces al correo que yo tengo registrado me va a llegar la información, el código, ya me llegó. Acá, no sé si ven, pero me llegó, vamos a diligenciarlo. Perfectamente, se ha validado, ahí termina el proceso. Como digo, si por alguna razón me hubiera llegado el código y por agilidad del proceso, no lo va a mostrar, pero simplemente se desplegaría el cuestionario de preguntas que debo contestar. Ahí el cliente termina y recibe el mensaje que queramos que él reciba. Aquí dice simplemente que se va a poner en contacto con él alguien de nuestra compañía. Aquí vuelvo a hacer el intermediario, el usuario de la aplicación, donde va a ver, listo, tengo este proceso que estaba haciendo con mi cliente. El siguiente paso es revisión de documentos porque el cliente ya lo llenó. Vamos a revisar primero cómo llenó el formulario, si están todos los campos diligenciados. Ok, tenemos el formulario, perfecto, lo llenó bien. Vamos a hacer un poquito más rápido para terminar a tiempo. Y viene el proceso de verificación de documentos. Acá yo reviso a ver si subió la cédula o me subió la foto del paseo. No, perfecto, subió la cédula. Entonces vamos a decir revisado y aprobado este proceso. Guardamos, como digo, estos pueden ser distintos usuarios en el proceso que va fluyendo y le va enviando pues las notificaciones. La entrevista, entonces vamos a suponer, yo hablé con el cliente, revisé si él lo llenó, si tengo que validar algunos temas. Si no, simplemente vamos a llenar acá la información. Tengo los documentos por si soy otra persona dentro del flujo y decido que debo pedirle otros documentos. Aquí lo voy a hacer, rechazo el proceso, le envío la notificación al cliente para que me anexe los documentos que sean adicionales. Perfectamente, ya se hizo la entrevista, ya me queda el último paso, que es la confirmación final. Digo esto, normalmente es otra persona al final que revisa
todo el proceso. Vamos a decir que es el oficial de cumplimiento. Dice, revisado completo. Y acá los documentos, como digo, en todas las fases del proceso puedo hacer una evolución porque falta algo, puedo requerir más documentos o, para el ejemplo, pues simplemente vamos a decir aprobado, terminé el proceso. Si ven, es un proceso muy rápido, me tomó, no sé, explicando todos los pasos 10, 15 minutos con la llenada del cliente. Acá ya terminó, tengo mi SARLAF en estado confirmado y yo entro y tengo un PDF con todos los datos. Tengo el formulario que acabo de llenar, completamente diligenciado, todos los datos completos, no me faltaba nada, es el formulario estándar, donde están todas las aseguradoras, y muy importante, el registro que hice de la entrevista. Como estos son las soluciones digitales y todo lo estamos haciendo de manera electrónica, con todo el detalle de quién lo hizo, de su IP, su correo, su usuario, toda la información de la confirmación, también quién la hizo, porque esto en un momento, como digo, de una auditoría o de una queja o un reclamo de mi cliente, yo tengo todo el detalle acá. Y tengo mi firma electrónica con toda la traza que requiere la firma electrónica y es la firma digital de Sintec avalando todo el proceso. Bueno, aquí termina el proceso. Si ven, es muy sencillo cómo se lleva a cabo todas las fases. Y simplemente aquí para cerrar, que estamos ya sobre el tiempo, he hablado de los beneficios, pero como recordarles un poco, el objetivo es dar soluciones, aprovechar la tecnología para agilidad en los procesos de negocio, minimizar errores, aprovechar y conocer más a mi cliente y aprovechar toda esta información que estoy teniendo de mi cliente y no simplemente por cumplir el requisito de ley, sino realmente que sea un proceso que apoye a mi negocio y que me permita conocer mejor a mi cliente, ofrecerle nuevas cosas. No sé, como digo, allí podemos configurar para pedirle más información a mi cliente en ese momento. Trabajamos, como les decía, en la parte de tecnología con Azure de Microsoft, que nos da seguridad, confiabilidad, escalabilidad, disponibilidad. Es una plataforma 7x24. Y en el tema de buró de información, para todos los temas de validación, trabajamos con TransUnion. No sé si están familiarizados, lo que era CIFIN, y ellos nos proveen todos los temas de autenticidad e integridad de la información. Bueno, hasta acá la presentación. No sé si hay preguntas para que aprovechemos unos cortos minutos. Si podemos hacer, si tienen algunas preguntas que quisieran hacer. O si está completamente claro el proceso. No sé, María Paula, si quieren hacer preguntas, ¿pueden hacerlas? Claro que sí, muchísimas gracias, Liliana. Está habilitado el chat y la sesión de preguntas para que nos dejen cualquier inquietud ahí, en el caso de que de pronto no quieran que les activemos micrófono para que las compartan de manera verbal. Importante que tengan en cuenta que al finalizar este espacio van a estar recibiendo un correo electrónico con las memorias del evento y con una encuesta de satisfacción, y sería maravilloso que nos pudieran colaborar con el tema y por supuesto también ahí estaremos pendientes de sus inquietudes y de su interés en implementar esta plataforma, esta solución. Luis, no sé si quieras agregar algo. Hasta el momento no veo no veo preguntas, de hecho, en el espacio de preguntas de la plataforma de GoToWebinar, pero insisto, los invitamos a que nos compartan cualquier inquietud que tengan acerca del funcionamiento y del objetivo de esta plataforma. Bueno, a mí sí me llegaron unas preguntas y es, ¿a quién se llama y cuánto cuesta el servicio, Liliana? Bueno, yo creo que a través de la información que les vamos a enviar con María Paula, ahí van a tener los contactos y pues obviamente nuestra total disponibilidad para sentarnos a ver cada caso. Como digo, las industrias tienen distintos requerimientos, la de seguros la tenemos mucho más mapeada, si es otra industria igual. Nos sentamos a analizar y ver cada caso para poder, digamos, la plataforma tiene unos costos estándares por su uso, como les decíamos, por transacciones, pero analizamos la necesidad de cada una, la adaptación del flujo de proceso y pues podemos hacerles una propuesta a los que estén interesados. La misma persona me pregunta cuánto tiempo en promedio demora dejar la plataforma funcionando.
En el sector, digamos, asegurador que ya está muy estándar, formulario de industria y demás, nos toma de 2 a 3 semanas máximo, a menos que haya alguna integración compleja que queramos hacer. Pero lo que hemos visto hasta ahora con nuestros clientes, en un espacio de 2 a 3 semanas, la plataforma queda habilitada y configurada con los procesos y la información de cada cliente para que empiece a trabajar. Muy Bueno, bien. acá el señor Germán Medina nos puso, ya empezaron a participar nuestros asistentes, hizo la misma pregunta de costos que nos manifestó Luis, entonces ya sabemos cuál es la respuesta. Y la otra pregunta que nos hace es que si nos puedes mostrar algo de reportes que tenga el software. Así es como lo plantea el señor Germán Medina. Ok, tenemos algunos reportes estándar. Déjame ver si yo tengo en mi usuario alguna configuración de reportes, que no estoy segura, y si no, pues con mucho gusto podemos hacer una sesión, si es que mi usuario es bastante corto, pero acá tenemos una sesión de reportes, donde tenemos algunos reportes estándar de los usuarios, esta información que vemos acá, sacar un listado de los clientes, en qué fase están, toda la información de detalle, exportar, como digo, la información a Excel si quisiéramos. Tenemos algunos reportes de auditoría estándar, pero igual podemos, yo no tengo muchos configurados acá, pero podemos hacer una sesión y mostrarles los reportes que tenemos, o si requieren algún reporte adicional, también cómo lo podemos armar y configurar. Perfecto. Otra pregunta. Julián Martín, buen día. El software es excelente. Sin embargo, ¿ustedes saben si las aseguradoras reciben el SARLAF por este medio? Sí, ya hemos trabajado, yo creo que tenemos de 15 a 20 aseguradoras con las que ya hemos hecho la validación. Como digo, la ventaja hoy es que algunas de ellas ya tienen implementadas unas soluciones similares donde manejan firma electrónica, un proceso de validación similar, entonces ya conocen el proceso y no es algo nuevo para ellos. Entonces, la ventaja es que sí, con la mayoría de las aseguradoras de la industria ya hemos avalado y están recibiendo sin problema este SARLAF. Como digo, hoy recibiendo el PDF con firma electrónica, pero ya incluso dando el siguiente paso de conectarnos para que lo reciban automáticamente y que el proceso sea mucho más fluido. Perfecto, mil gracias por aclarar la duda, Liliana. Y tenemos otra inquietud. Bueno, creo que es similar. Esto funciona para trabajar con todas las aseguradoras. Lo pone, la inquietud no la comparte Lina María Cleves. Sí, exacto. Ya como digo, hemos adelantado el proceso con muchas de las aseguradoras de la industria y no hay problema, están recibiendo sin problema este SARLAF. Y es una ventaja que aquí de paso digo, este SARLAF es un SARLAF que es del intermediario. Él es su SARLAF, no el SARLAF de la aseguradora 1 o 2 o 3, porque mi cliente hoy puede tener una póliza con la aseguradora A, pero mañana con la B, y no tiene sentido que yo le haga a mi cliente que haga un SARLAF para la A y otro SARLAF para la B, sino que es un solo SARLAF genérico que puedo usar con cualquiera de las aseguradoras en los distintos productos que pueda tener un cliente. Perfecto, buenísimo. Bueno, no veo más inquietudes hasta el momento. Sin embargo, Germán, Julián, Lina, los estaremos contactando de forma personalizada para atender, digamos, cualquier inquietud asociada con el funcionamiento de esta solución y poderles brindar la mejor asesoría posible. No sé si tengan más inquietudes las personas que nos acompañan hasta el momento. Bueno, no veo inquietudes adicionales. Liliana, ¿algo que quieras agregar, algo que quieras añadir para que las personas interesadas en conocer un poco más de esta plataforma tengan en cuenta sobre todo frente a los beneficios que obtienen a partir de su uso? Sí, de acuerdo, pues creo que lo mencioné pues durante toda la presentación. El objetivo es aprovechar la tecnología, estas soluciones digitales que nos van a permitir agilizar nuestros procesos de negocio, darle una mejor experiencia a mi cliente final, ayudarle en ese proceso a mi cliente final y al final lograr pues mayores ventas porque nuestros procesos son más rápidos. Como digo, hoy en día con mayor razón, todos estamos desde nuestras casas o confinados y los procesos deben ser digitales en la
mayoría de los casos o deberían ir hacia allá. Entonces, de nuestro lado, pues no, agradecerles mucho la asistencia, quedamos en total disponibilidad para ya sentarnos a mirar cada caso y revisar las inquietudes que pueda haber particulares en cada caso y los que estén interesados, pues obviamente trabajar en una propuesta específica para cada una de sus empresas. Perfecto, Liliana, muchísimas gracias. Luis, ¿algo que quieras añadir ya para dar cierre a este espacio de socialización de nuestro SARLAB digital? No, agradecerles a todos y a que la adopción digital sea un hecho y que todos protagonicen el cambio que se requiere para sus empresas, para cada uno como persona y para el país. Entonces, muchas gracias. Perfecto, Luis, mil gracias también por tus aportes muy valiosos. Muchas gracias a todos los participantes de este webinar. Estaremos atendiendo cualquier requerimiento o inquietud. Que tengan un excelente jueves. Gracias. Gracias.